Una, dos y... Es viernes en la tarde, acabas de regresar de la escuela y no hay tareas pendientes. Tienes todo este tiempo y el fin de semana para descansar, pero ves que tu PlayStation 2 te está esperando, con varios juegos que te gustan bastante, con los cuales podrías entretenerte por horas. Tomas un buen vaso de refresco, unas chucherías y te sientas a disfrutar de la buena vida. Es un recuerdo nostálgico que se ha vuelto bastante recurrente en el internet. Esos buenos años donde no había preocupaciones, solo ver qué podíamos jugar. Y no es algo aislado, Yo iba toda ilusionada a casa a jugar con mi Nintendo 3DS y mi Nintendo DS. Ahí toda ilusionada. A la Play también, pero más a la Nintendo que tenía más juegos. Me lo pasaba bien pipa. discuten foros, en las redes, se han hecho videos al respecto hablando de cómo los videojuegos han cambiado, la industria ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Aquí pecando de nostálgico, sí, ciertamente las cosas son muy diferentes hoy en día. Yo la verdad es que sí que es cierto que me habría gustado jugar un montón de juegos de chiquita que no tuve la oportunidad, pero me hace muy feliz el que ahora pueda encontrar ciertos juegos de segunda mano, incluso en Steam, que no esperaba que los tuvieran ahí y poderlos jugar. A mí me hace bastante feliz. E ir pillando poco a poco aquellos juegos a los que no tuve acceso. Lo cual no implica que eso sea malo, pero sí entiendo cómo esa realización puede ser un tanto triste, de pensar en cómo ese sentido de maravilla y descubrimiento es algo que no volvamos a sentir en los juegos. Pero también he visto que algunas personas comentan que la industria como existe hoy en día ya es incapaz de hacer eso en general, incluso con un público más joven. Se ha vuelto tan repetitiva y tan predecible que ya los juegos no pueden encantar de la misma forma como podían hacerlo en el pasado. Es algo que he meditado de un tiempo para acá, porque como dije, es un fenómeno bastante común en el internet, que siendo sincero no me identifico del todo porque realmente los juegos nunca me han llegado a aburrir. Sí me he cansado de géneros y de mecánicas específicas, pero tuve la suerte de tener acceso a una buena variedad de títulos a lo largo de los años. Y bueno, también fui muy entusiasta de los indies cuando empezó su boom después del 2010. Por eso decir que ahora los juegos no son creativos me parece que es ignorar toda una parte de la industria que está haciendo un esfuerzo increíble para darnos aventuras que las compañías más grandes no considerarían rentables. Pero Sí, hay mucha gente que dice eso, que los juegos antes eran muy creativos y que no hay nada. Y es como, no, no, sí hay, pero tienes que buscarlo. No te puedes ir a lo primero que estén sacando. Dentro de los juegos indies hay un montón de juegos cojonudos, muy creativos, muy originales. Pero claro, ya te tienes que meter en el mundillo y tienes que cotillar qué juegos. Y dentro de los juegos grandes, de las empresas grandes, pues siempre te puedes llevar alguna sorpresa también. Pero no por ello van a ser menos creativos que los 12 años o menos guays. Pero de la misma forma, sí extraño la simpleza de antes, la prevalencia del formato físico, los manuales, el Sí, el formato físico sí que me tiene a mí tristona porque cada vez va a haber menos. diseño de las cajas cuando los juegos venían en cartuchos. Son cosas que pronto serán recuerdos, o al menos a nivel general. Siempre habrá un mercado para los excéntricos y coleccionistas que les guste sus copias físicas, pero Sí. la posesión física de los títulos y todo el encanto que venía con eso, pues sí será cosa del pasado. Aunque por mi parte, sí ha habido juegos que me han encantado bastante y que han salido recientemente, sí estoy de acuerdo con la noción de que los videojuegos ya no son ni pueden lograr lo mismo en ese nivel de descubrimiento a como lo hacían hace 20 años. Está la parte obvia de que las compañías grandes, encargadas de las franquicias más emblemáticas, ahora solo se preocupan en priorizar sus ganancias. A ver, hace poco salió un reporte, un poco deprimente, donde después de preguntar por 537 estudios por todo el mundo, revelan que el 95% de los estudios desarrolladores están trabajando o buscan sacar al mercado un live service game, un juego en línea que siempre se mantenga activo. A ver, hay que tener en cuenta que los desarrolladores, algunos suelen tener bastantes proyectos, con que uno de ellos sea un juego en línea, tampoco hay tanto problema. Siempre pueden probar a ver si funciona o no y luego los demás juegos pueden sacarlos para solo players o de todo un poco. No tiene por qué ser algo malo. Siempre pueden probar y es cierto que estando tan acostumbrados como estamos a internet ahora, sí que mucha gente busca el jugar algo multiplayer. Fortnite, un Valorant, un League of Legends, algo que puedan seguir actualizando con el paso del tiempo, Claro. sin tener que preocuparse por hacer grandes cambios mecánicos, ni motores gráficos nuevos y eso, solo mandar actualización tras actualización. ¿Y por qué no lo harían? Los últimos años han demostrado ser muy lucrativos para este tipo de juegos. Y Sí, tal cual. Es que es así, la gente busca tanto el buscar buenas historias como entretenerse con colegas, o solo incluso.
Bueno, si no hay incentivo para hacer cosas diferentes, obviamente no tendremos juegos diferentes. Al menos no por parte de los estudios y compañías más grandes. Estoy seguro de que ya muchos estarán en la caja de comentarios diciendo, bueno, pero los juegos indies están ahí para traernos la innovación que los AAA ya no pueden traer. Sí, es cierto, los juegos independientes nos han traído demasiadas maravillas últimamente, no se les niega. Pero el sentimiento de que los videojuegos han cambiado se mantiene, aun con los indies cobrando más y más popularidad. Y ya sea que se siente que los juegos ahora son aburridos o están estancados, o que la motivación para jugar... No estoy de acuerdo. Me lo paso cojonudo con los juegos, tanto nuevos como antiguos, pero la gente tiene mucho ese factor nostalgia y sí que desprecian bastante los juegos de ahora. Se ha ido, el malestar de los videojuegos ya no son como antes, solo se ha vuelto más notable. Entonces, ¿será que es cierto? ¿O solo es el hecho de que envejecemos y bueno, le perdemos el gusto a los juegos? A ver, hay gente que sí que le pierde el gusto a los juegos cuando crece. Yo es algo que no entiendo porque la verdad es que yo, con la edad, simplemente lo que he hecho ha sido disfrutar aún más del hobby que me gustaba desde pequeñita. No he perdido el gusto ni nada del estilo, es más, tengo más ganas todavía de jugar a videojuegos. Pero... no sé, hay gente que sí que tiene ese factor y que directamente rechazan ciertos juegos de ahora o los critican mucho. O incluso ven mal el tema de los remakes y los remasters, cuando realmente yo sí lo veo una maravilla, porque es algo que te permite conservar el juego y que más gente se añada a esa saga. O gente que no lo pudo jugar en su día y que en un futuro sí que puede jugarlo gracias a los remasters y remakes. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay bastantes videos al respecto aquí en YouTube. No. El no tener tiempo, porque uno tenga que estudiar, trabajar, hacer cosas, yo eso lo entiendo. Y entiendo también que uno llegue a casa desganado y no tenga ganas. Pero uno no pierde el gusto por los videojuegos. Lo que no tiene es ganas de jugar porque está desganado del trabajo, de los estudios, está cansado. Otra cosa es que uno directamente diga que ya no quiere jugar a videojuegos porque ya no es lo suyo. Es diferente. No es igual. Y yo entiendo que no haya tiempo directamente. Perdemos el gusto a los juegos. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay bastantes videos al respecto aquí en YouTube, donde cada creador da su perspectiva sobre el asunto, y llegan a conclusiones similares centrándose en la parte de que si quieres algo diferente, prueba los títulos independientes, lo cual sí es una solución sensible para un problema que puede surgir por jugar con las mismas mecánicas una y otra vez con poca variación. Dígase, después de Call of Duty 30 te empiezas a ladillar un poco, pero... Hombre, es diferente. A ver. No es la solución final, y de hecho creo que es algo que no tiene una solución real. No muchos han ahondado en la otra parte de la discusión, el factor nostalgia. Más allá de decir que, sí, la nostalgia hace que recordemos las cosas más bonitas de lo que realmente eran. Eso es totalmente cierto, pero removiendo el elemento nostálgico de cómo recordamos nosotros a los juegos antes, eso no quita que, en efecto, los juegos eran diferentes y la industria era diferente. Y eso juega un papel importante en cómo percibimos a los videojuegos en ese entonces y cómo lo hacemos ahora. Profundizando en esto, sí es cierto que... Para mí, ya lo comenté aquí, pero para mí BioShock es cojonudo. Lo era hace años y lo es ahora. Y con el remaster solamente hicieron que se viera mucho más genial. Pero sí, yo en su día jugué BioShock, lo gocé. Y he jugado BioShock este año, bueno, el año pasado aquí con vosotros. Y lo he gozado otra vez, es que es brutal. Pero es eso, no me tira tanto el factor nostalgia. Es más, estoy segura de que si jugara ahora a los Simpsons Hit and Run, que era mi juego favorito de la Play 2 de pequeña, estaba todo el día, me encantaría igual. Lo disfrutaría mucho. E incluso me acordaría de ciertos bugs que hacía y ciertas cosas. Así que, no sé, no tengo esa cosa, no pienso igual. Cómo percibimos a los videojuegos en ese entonces y cómo lo hacemos ahora. Profundizando en esto, sí es cierto que los videojuegos nunca serán lo mismo, pero para que tengamos una idea de a qué me refiero, quiero que imaginemos esto. Acabas de comprar una entrada para el cine, estás emocionado porque dicen que esta película es muy buena, es única en su estilo. Entras a la sala y se empieza a proyectar El Mago de Oz. Tú que estabas acostumbrado a ver el cine en blanco y negro, ahora te maravillas con lo deslumbrante de los colores, la saturación, los tonos. De repente, el cine para ti nunca será lo mismo. Difícilmente nos podemos imaginar lo que pensaría un espectador común de esa época ante un acontecimiento así. Claro, es que eso tuvo que ser mucho más bestia. Mucho más. Presenciar en carne y hueso el siguiente paso tecnológico de este medio audiovisual. Claro, El Mago de Oz no fue la primera película a color, pero fue la... Es que hay juegos que son legendarios, pero sí que hay gente que como que no los ve igual. No piensan igual de ellos.
Hay juegos muy buenos, como lo que he comentado, pero hay gente que directamente el Metal Gear Solid 2 no lo ven tan genial ahora como lo ven hace años. Y yo lo jugué el año pasado y a mí me ha parecido brutal. Pero no sé, a lo mejor el factor nostalgia hace que lo veas, pues ya sí de por sí es brutal, mega hiper genial, brutal, algo irrepetible. Y para mí el Metal Gear Solid 2 ha sido genial. Lo metería en mis juegos favoritos de sobra, brutal. Pero claro, yo no lo jugué de chiquita, no sé lo que piensa la gente con ello. La que popularizó y sentó el precedente de su uso de ese momento en adelante. Para muchas personas de esa época fue la primera vez que vieron el color en la gran pantalla. Ahora, para nosotros el color es algo natural. De hecho, que una película o serie no tenga color es una propuesta artística. Que esté en las pantallas, monitores, en nuestros teléfonos, es tan normal como el aire que respiramos. Nosotros no cargamos la memoria colectiva de lo impresionante que fue ver el color por primera vez y desprendernos del gusto por el cine en blanco y negro, porque nunca lo vivimos. No podemos añorar lo que no hemos experimentado. Claro. Eso no quita que la llegada del color, del sonido y carajo del mismo cine fue algo alucinante para la gente que lo vio de primera mano. Sí, tuvo que flipar en colores todo el mundo. Si pudiste vivir la adolescencia o temprana adultez entre los 90 y los 2000, tú fuiste ese espectador que descubrió el color. Solamente que en nuestro caso, vimos la evolución tecnológica de los videojuegos y la vivimos de primera mano. Esto es muy importante porque, obviamente, la gente que se queja de que los juegos han cambiado son los que se están poniendo viejos. Así es, tú, mi amigo, te estás poniendo viejo. Estamos. Es algo que sí que he llegado a pensar de la gente que critica tanto los juegos de ahora o los remakes y remasters. Que realmente tienen esa nostalgia de alguien mayor que cree que todo lo anterior siempre fue mejor. Y no son capaces de dar el brazo a torcer con cosas de ahora. Cuando realmente no es malo que vaya evolucionando los videojuegos o que vayan sacando versiones nuevas de los juegos que les gustaban. Poniendo viejos. Nos vemos en el ancianato. Cosa que explica cómo, si aparentemente los juegos se han tornado tan repetitivos y eso está matando a la industria, cómo son los títulos con los ciclos de juego más repetitivos los que encabezan el número de jugadores. A los más jóvenes no les preocupan estas cosas. Todavía. Yo ya caerán. Nací en el 92, así que realmente mi experiencia gamer no empezó como los más puristas que dicen los juegos antes eran así, esto era gaming, bro. Mi trayectoria empezó con el Super Nintendo, mi hermano lo tenía, y... No os sintáis mal si de repente os sentís mayores y demás, no tiene nada de malo pensar que habéis vivido unas etapas que otros no hemos tenido la suerte de vivir con los videojuegos y que hubiera sido genial. Y todos los juegos que todavía no tienen remake, no tienen remasters o que directamente no los sacan en Steam o no hay manera de conseguirlos o que sí que los puedes conseguir con un parche en el ojo pero no es ni por asomo cómo funcionaban en las consolas antiguas. Que no es igual. Es eso. Recuerdo lo alucinante que era verlo jugar a Link to the Past y lo genial que era jugarlo yo mismo, aunque no sabía qué carajo hacer porque no entendía nada. Pero el mundo que estaba ahí era lo que me mantenía entretenido, explorar cada rincón y ver la variedad de enemigos que uno podía conseguir. Cuando esa misma experiencia apareció en tercera dimensión, pues se pueden imaginar que fue para cagarse encima. Y habiendo vivido durante la guerra de las consolas, el nacimiento de Xbox, los mil y un intentos de hacer consolas portátiles para competir contra Nintendo, todo eso era parte de una cultura nueva, incomprendida, que estaba siendo satanizada por un lado y menospreciada por otro. Éramos nosotros, los jugadores, los que estábamos enamorados de este medio, los que pudimos disfrutar las matices, vivimos la época dorada de la industria, y no solo en términos de creatividad, sino en sus saltos tecnológicos más importantes. Presenciamos y nos maravillamos con el salto del 2D al 3D, y luego cómo la refinación tecnológica pulió esos polígonos para darnos cosas que parecían la vida real. Vimos el nacimiento de géneros de videojuegos por completo, cómo se cementaban mecánicas que hoy es que tenéis que pensar en eso, todo lo que se ha ido cementando con el tiempo y que lo habéis podido disfrutar. Es así, no tiene nada de malo. Sakuruzu, muchas gracias por los 4 besazos, Arece mogollón. No tiene nada de malo, habéis podido disfrutar de un montón de cosas y haber visto la evolución de ello. Es una maravilla. Hoy en día son repetitivas de tanto que las han utilizado, pero en ese momento era innovador.
Era innovador, era brutal. Y ese sentimiento de presenciar algo nuevo, lamentablemente, es algo que la industria no puede volver a hacer, por la misma razón que el color ya no nos sorprende, ya nos hemos acostumbrado, y estamos en ese incómodo lugar donde recordamos no solo lo genial de los juegos en ese entonces, sino cómo nos explotaba la cabeza viendo cosas sin precedentes, y cómo con el paso de unos años fuimos de la sencillez de los 16 bits a gráficas cada vez más complejas. Puede haber mucha nostalgia involucrada cuando hablamos de esa época, pero la verdad es que fueron años demasiado importantes. No quita que los videojuegos puedan darnos gratas sorpresas hoy en día, pero ya no es lo mismo, y muchos lo han sentido. Supongo que la parte triste está en eso, de que no podremos maravillarnos de la misma manera otra vez, y que los jugadores en el futuro no sabrán apreciar lo brillante de esos años, y no es su culpa, así es. Es que es eso, han vivido otras épocas. Es la cosa. Pero a mí me sigue maravillando el descubrir juegos que todo el mundo ha jugado y que yo no había podido, como el Metal Gear Solid, para mí fue brutal. También juegos nuevos que han sacado, me encanta cómo se ven algunos, cómo se montan las historias. No sé, yo no creo que sea tanto de uno antiguo es mejor que uno nuevo. Yo creo que hay cosas buenas en todos los lados. Solamente que hay que tener en cuenta eso. Los niños de ahora pues no van a vivir esa experiencia con las consolas porque no van a tener esa evolución. Va a tener una evolución un poco más lenta y no han vivido tampoco esos cambios generacionales de golpe. Y van a poder disfrutar de un montón de juegos y un montón de remakes y un montón de remasters que no se tenían en su época. Es como son las cosas, pero en vez de lamentarnos, creo que es mejor estar agradecidos, porque sí, los juegos nunca serán lo mismo, pero es que tuvimos el privilegio de vivir la mejor etapa de la industria, su crecimiento y su popularización, antes de que se volviera este infierno de pases de batalla y microtransacciones. Yo es que juego a Fortnite, pero ya veis, estoy jugando Fortnite, estoy jugando Persona. En un futuro me gustaría traer más juegos y seguiré jugando Fortnite y jugando LOL. No lo veo tan separado. Uno si quiere se paga el pase, si no quiere no lo hace. Son juegos para pasarlo bien y desconectar. No es un juego que te vayas a sumergir en la historia. Es diferente. Los juegos antes y ahora, habiendo vivido en el antes y el ahora, nos hacen unas generaciones con una perspectiva particular cuando se trata de los videojuegos. Y por ahí dirán, bueno, pero tú no sabes si los juegos pueden maravillarnos otra vez. Por ahí viene la realidad virtual y el metaverso, tal vez puedan maravillarnos. Y sí, bueno, no digo que no puedan haber otras innovaciones tecnológicas, pero por lo menos hablando de realidad virtual, eso es un fenómeno por separado, que sí tiene algo que ver con los juegos, pero de la misma forma también tiene que ver con cine y con música. Y seamos honestos, en el futuro no lo van a utilizar para juegos. Y bueno, por mucho que los indies estén ahí para dar esa variedad que muchos piden, hay un límite para lo que pueden lograr en ese sentido. No nos pueden hacer redescubrir a los videojuegos como si fuera la primera vez, pero sí nos pueden ayudar a agarrarle amor a una industria que cada vez opta más por repetir fórmulas y priorizar ganancias. Pero bueno, sí, en definitiva, los videojuegos han cambiado, y la razón es que estás envejeciendo. Muchas gracias por esa raid, Leo. Se agradece mogollón. Muchas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas ahí a tope con el WAG. Estábamos aquí viendo los videojuegos nunca sean lo mismo de Gamer que Mo. Y nada. Es simplemente la idea esa que los juegos han ido cambiando con el tiempo y que hay gente que piensa que lo de antes fue mejor que lo de ahora. Pero yo opino que hay cosas buenas antes y hay cosas muy buenas ahora también. Y se puede disfrutar muchísimo del mundillo de los videojuegos. Ganancias. Pero bueno, sí, en definitiva, los videojuegos han cambiado, y la razón es que estás envejeciendo. Ahora ve a tomar tu pastilla, abuelo. Eso es todo por hoy. Si les gustó esta pequeña reflexión, déjenle su buen like para que el algoritmo de YouTube no diga, el canal de GamerKevmo ha cambiado, antes era mejor. No. De aquí solo vamos para arriba, YouTube. Mil gracias por acompañarme estos minutos, y mil gracias a mis patrones porque su apoyo hace que estos videos sean posibles. Sin más nada que hacer referencia, les mando un enorme abrazo. Ancianos. ¡Ancianos! ¡Hala! Pues muchas gracias a GamerKevmo. Por los videojuegos nunca será lo mismo. Os lo dejo en el chat. Por si queréis cotillear, dar me gusta o mirar otra vez el videito. Ahí está. Y gracias, Erizos, por haberme acompañado. Como os digo, no os sintáis mal si estos vídeos os hacen que os dura la espalda o la rodilla. No está mal, habéis vivido una época en los videojuegos que no se va a repetir y eso está guay. Ha habido un montón de cosas maravillosas y es algo que habéis podido vivir que no se va a repetir. Es bonito. Así que gracias.